Muy buenas tardes, o buenos días, no sé cuándo ir a presentar eso. Bueno, muy buenos días. Estamos pues en la asesoría de filosofía de la educación, donde vamos a retomar unos conceptos que trabajamos en el encuentro anterior y vamos a reforzar y aclarar pues ciertos conceptos que van a colaborar en la construcción del producto de autoaprendizaje que tienen programado pues para el primer momento, ¿sí? Entonces, tenemos claro más o menos el concepto de la filosofía de la educación desde el encuentro anterior, que era más o menos como la disciplina que me habla o me cuestiona sobre la finalidad en sí, ¿cierto?, de la educación y sobre métodos, englobando, ¿cierto?, el concepto de educación que sería como una especie de conjunto macro, donde educación engloba pedagogía, engloba formación, engloba didáctica, etcétera. O sea, tenemos como dentro de todo el conjunto del fenómeno pedagógico y lo que podemos comprender, el concepto de educación como el concepto mayor dentro de lo que estamos hablando acá. Entonces, dentro de las lecturas que vamos a trabajar, pues alrededor, tanto en la lectura de William Ospina como en la lectura de Stanislao Zuleta, pues podemos encontrar como dos ramas o dos visiones de lo que los dos autores nos conciben como educación. Pues una de las visiones es que la educación deberíamos verla como formación, y hay otra donde nos interpretan los autores que la educación en estos momentos es vista como entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Pues para Zuleta y para Ospina, por ejemplo, la educación como formación es una educación que parte desde las preguntas de qué significa enseñar y cómo se logran las condiciones de aprendizaje. Bueno, dentro de muchas otras cosas, pero digamos que esas son como las partes básicas. Más adelante vamos a aclarar estas dos preguntas. Y el concepto de educación como entrenamiento es una educación que se dedica más es como a la transmisión del conocimiento y a la transmisión de conocimientos un poco más específicos. Es decir, podemos decir que este concepto como educación como entrenamiento es como el énfasis que hacen a la forma práctica o a la etapa práctica que uno puede concebir más o menos en la educación. Desde estas dos estructuras es que van a partir los dos autores para entonces decir para qué enseñar, ¿cierto? ¿Por qué? Si nos vamos entonces a una pregunta más o menos exagerada sobre qué puede ser la educación como formación, pues a simple vista, ¿cierto?, van a decir que una de las diferencias es que la educación como formación va a tener una tendencia más a la teoría y esta educación como entrenamiento tiene una tendencia más a la práctica. Pero entonces es cómo mediamos ese punto de teoría y práctica, es decir, qué se necesita o qué necesitamos en el momento, es decir, para qué educar, qué queremos enseñar, ¿cierto? Y entonces la pregunta por el que queremos enseñar nos va a atravesar entonces parte de la teoría y parte de la práctica que vamos a trabajar con Zuleta y con Ospina. Por otro lado, dentro de la construcción del producto de autoaprendizaje, pues tienen que aclarar, digamos, el concepto, por ejemplo, de globalización y más o menos relacionarlo con el fenómeno educativo. Pues yo lo tengo acá desde un punto de vista, obviamente, como lo vamos a trabajar desde filosofía. Supongo que con la profesora Caterine, ¿cierto?, ya también tienen trabajado ciertos conceptos desde el fenómeno de globalización, pero más o menos, pues yo voy a dar una partecita pues acá de cómo arranca, y es que el proceso de globalización se da entonces como un fenómeno económico, ¿cierto?, donde se buscaba era eliminar las fronteras de aranceles. O sea, era simplemente, o nace, ¿cierto?, como con la idea de permitir un libre mercado que permita pues el ejercicio de un comercio amplio y sin fronteras. Es digamos, como algo básico económico que se da. Bueno, el problema y el resultado de este fenómeno de globalización que se encontró pues tiempo después es que resulta que cuando los países abrieron las fronteras económicas no comenzaron solamente a intercambiar productos y bienes y servicios, sino que también comenzó una mezcla, ¿cierto?, de cultura. Entonces, a esto se lleva hasta que este fenómeno de globalización no solo rompió las barreras económicas, sino que también se rompieron las barreras culturales. Y con esto, entonces, entraron también otros entes de regulación como la política, la educación y, por ende, la tecnología, perdón, que venía inmersa dentro de la economía. Es decir,
Abiertas las fronteras, se da entonces todo tipo de intercambio y esto implica que todos los países comienzan entonces como a alimentarse y a intercambiar conocimientos culturales, políticos y sociales. Entonces empieza a ser una especie de mezcla que dentro de los fenómenos de globalización o dentro del fenómeno de globalización se conoce como la multiculturalidad. Y es que simplemente el mundo ya se interconecta y está mezclado absolutamente todo con todo. Esto tiene unas repercusiones en determinados países que se pueden, digámoslo, objetar o discutir, depende del punto de vista que tengan de la globalización. Hay unos autores, ¿cierto?, que sostienen que la globalización es un fenómeno que precisamente trae riqueza al permitir pues la gran variedad y gama de conocimientos mezclados entre sí, y hay otros que lo ven un poco de una forma despectiva, digámoslo, que no beneficie mucho en cuanto a que está bien el intercambio cultural y el intercambio económico, pero algunos países no están preparados, digámoslo, para sobrellevar pues dicho comercio, dicho intercambio, ¿cierto?, comparado con otros países. Si nos vamos pues a palabras más exactas, o para dado el caso, digamos que Colombia, que lo ubican más o menos como una especie de país en vía de desarrollo, para no decir que es un país tercermundista, no está preparado económicamente ni industrialmente para competir con países desarrollados, como pues parte de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Y esto implica entonces que al entrar la economía colombiana a competir con economías completamente fuertes, se tengan que hacer reformas de fondo, tanto desde el sistema económico como desde el sistema político y desde el sistema educativo, para poder competir con los países con los cuales se entabla pues dicha relación. Entonces, ¿a qué nos vamos entonces? Que este proceso entonces de educación y globalización va a tener dos puntos, o vamos a tratar dos puntos de cada uno, y es: tenemos entonces, seguimos viendo dos posturas clásicas, bueno, trabajadas desde Zuleta, por ejemplo, de cómo concebir la educación, si es como formación o como entrenamiento, y tenemos entonces los dos problemas que me genera la globalización, y es que gracias a la economía se tienen que hacer cambios en las políticas públicas y por ende se tienen que hacer cambios en el sistema educativo. ¿Cambios como qué? Pues se tiene que lograr un sistema educativo competente, que permita que los egresados o los profesionales del país estén a la altura de profesionales egresados de otros países, lo que implica entonces que el avance, digámoslo, o el cambio que tiene la educación colombiana entonces implica una educación completamente, por ejemplo, técnica, industrial, tecnológica, bueno, con base en ingenierías, etcétera. O sea, más o menos programas, digámoslo, o carreras que permitan un cierto desarrollo industrial, económico y tecnológico. ¿Esto qué problemas trae? Que pues ciertas líneas del sector educativo, por ejemplo, como ciencias humanas, digámoslo así, que no permiten un intercambio comercial o que no generan un ingreso pues a simple vista directo, ¿sí? A nivel económico, pues pasen, digámoslo, como una especie de segundo orden, y esto va a traer o va a repercutir socialmente pues de determinadas formas. ¿Cómo? Pues tenemos que la educación, por ejemplo, que nos propone Zuleta, ¿cierto?, que nos propone William Ospina, ellos la contraponen a la educación que nos propone, digamos, lo que sería como el status quo colombiano que podemos encontrar, que para ellos se encuentra obviamente en Colombia, que sería una especie de educación como entrenamiento. ¿A qué nos vamos? Gracias a las políticas públicas, pues, por ejemplo, y a los intercambios en el sistema educativo, se han generado políticas de educación para el trabajo, tecnificación de la educación, etcétera. ¿Enfocado hacia qué? A que las personas que pasen por el sistema educativo consigan empleo rápido, se puedan integrar de una forma fácil en el sistema económico, y pues esto permita cierto desarrollo industrial y a la vez social, porque el crecimiento y el desarrollo de un país está medido como en el desarrollo económico y en la capacidad adquisitiva que adquiere cada uno de sus representantes. ¿Cuál sería el problema de esto, por ejemplo? Que la idea base de la educación, por ejemplo, para Zuleta, o que defiende Ospina, ¿cierto?, es una educación que busca eliminar el prejuicio, pero es una educación que busca en sí la construcción de una persona diferente, o sea, la construcción de una persona integral, digámoslo así, o buscar una mejor persona. Y es que se hace entonces
Cuando se educa simplemente para el trabajo, cuando se educa simplemente para que el individuo sea como una especie de mano de obra, pues simplemente se delimitan los conocimientos y se le entrena, en términos de los dos autores, se entrena al estudiante para que ejerza su conocimiento en un área determinada o específica de determinado sistema. Eso implica, por ejemplo, que una persona puede pasar, por ejemplo, no sé, haciendo tuercas y tornillos toda la vida, 8 horas al día, sin preguntarse ni saber, por ejemplo, para dónde va esa tuerca y ese tornillo, y con consecuencias un poco más graves, como lo anticiparían Zuleta y Ospina. Y es que dentro de la construcción social y la conciencia social que debería generar la educación, no se está, digámoslo, colaborando bastante, porque un obrero, el cual no ha recibido como mucha instrucción a nivel político y social, pues vamos a tener que va a ser un obrero sin conciencia ciudadana, de esa forma. Y entonces, pues, ¿qué es lo que quiere Zuleta? Zuleta dice, por ejemplo, que la educación, antes que la búsqueda de entrenamiento, que si bien se tiene que dar, o sea, hay que unir teoría y práctica, debería buscar el pensamiento crítico en las personas. ¿Y esto para qué? Para poder desarrollar autonomía. Zuleta dice que la educación, o sea, en fin, o el telos de la educación debería ser la autonomía del ser humano, la autonomía de la persona, del individuo, porque un individuo que se concibe como persona, un individuo que es capaz de tener su carácter y desarrollar sus propias ideas, es un individuo que también es capaz de concebirse como un individuo en sociedad. Y entonces, un individuo que se concibe como un individuo en sociedad es un ciudadano, o sea, es alguien que sabe que hace parte de una estructura social y va a trabajar en pro de esa cultura social. ¿A qué llegamos entonces a eso? Zuleta dice que gracias a eso es que se puede lograr la democracia. ¿Sí? La democracia solo se puede generar con base en la autonomía. Cuando cada ciudadano sea capaz de decidir por sí mismo por quién votar, por ejemplo, ¿cierto? Vamos así, votos de opinión. Con una visión un poco apocalíptica de la educación como entrenamiento o de la educación para el trabajo que tiene pues Estanislao Zuleta, podemos decir que una sociedad, ¿cierto?, que forma simplemente mano de obra, lo único, y que desarrolla una especie de pensamiento netamente económico, pues va a lograr construir una sociedad bastante desigual e inequitativa en cuanto las personas no se van a concebir como personas rodeadas de otras personas, o sea, las personas no se van a concebir como si existiesen dentro de una sociedad, sino que se van a concebir desde estructuras o pensamientos netamente egoístas, ¿cierto? Donde lo que vale es la acumulación del dinero y sumándole la imitación de conocimiento, o sea, vamos a tener una especie de analfabetas políticos, como lo diría, por ejemplo, William Ospina. Y es que el problema de educación como entrenamiento nos va a generar entonces una incapacidad de desarrollar una plena democracia, por decirlo así. ¿Cuál es la relación? Que gracias a la necesidad entonces de competir con países desarrollados, heredada pues de la globalización, la mayoría de las políticas educativas en Colombia propenden o están apuntando a que el sistema educativo sea netamente una educación para el trabajo, delimitando bastante el conocimiento. Entonces es posible que uno se centre, o sea, en estudiar una mínima parte de un fenómeno industrial, pero entonces la formación ciudadana, política y una especie de pensamiento crítico y la búsqueda del ser autónomo, digamos que lo estamos dejando atrás. Esto se puede ver, digamos, a nivel macro con, no sé, una cosa pues descabellada y a simple vista con el recorte, por ejemplo, que tienen en presupuesto las ciencias humanas en las universidades públicas, con el recorte de presupuesto de conciencias en la investigación de ciencias sociales, etcétera, pues que es hacia donde apuntan precisamente Estanislao Zuleta y William Ospina. Ahora, ¿qué vamos entonces? Si tenemos entonces que la búsqueda de la democracia en Estanislao Zuleta, ¿cierto?, y en William Ospina se da es con la formación de ciudadanos autónomos,
pues tenemos también que la educación como entrenamiento concibe una especie de autonomías como en una especie de poder adquisitivo, ¿cierto? En la educación como entrenamiento y basado en las políticas económicas, una persona autónoma es una persona que tiene como su ingreso propio y que gracias al libre mercado, por ejemplo, es una persona dueña de su tiempo. Entonces, podemos discutir, por ejemplo, cuál es ese concepto de autonomía, ¿cierto? Que vamos a trabajar y entonces para qué educar, ¿cierto? Hacia dónde vamos en la educación colombiana y qué proponemos nosotros como docentes en cuál debe ser el telos educativo, ¿cierto? Autonomía, pero entonces esa autonomía, ¿qué es? Una autonomía de pensamiento que me va a encajar entonces una especie de libertad política, libre pensamiento, libertad de expresión, sí, carácter a la hora de tomar decisiones, que también va a repercutir, por ejemplo, en el estilo de vida y en el estilo de consumo, o una especie de autonomía económica, ¿cierto? Que me va a permitir entonces participar dentro del proyecto del libre mercado. Ahora, ¿cuáles son como el dibujito o el concepto de democracia que varía ahí? Ospina, por ejemplo, propone que la interpretación de la democracia que se tiene ahora gracias a la autonomía como la capacidad de ejercer pues una personalidad, digámoslo, dentro del libre mercado, es que se viene es una especie de sociedad de consumo. Es decir, la sociedad nos vende la democracia es como la capacidad de consumir y la capacidad que tenemos de elección de consumir cualquier producto. Entonces somos democráticos porque esto es un país democrático porque no nos limitan el consumo de absolutamente nada, ¿cierto? Pero si vamos entonces al concepto clásico de la democracia, que es como el poder del pueblo, que entonces tenemos es como la capacidad que tiene esa persona de decidir sobre las políticas públicas, ¿cierto?, que van a afectar el mismo pueblo. Entonces, ¿hasta dónde estamos formando democracia? ¿Qué tipo de educación tenemos y hacia dónde nos está llevando, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la política y la economía? Porque estamos viendo que gracias al fenómeno de globalización, con la mezcla de fronteras y donde simplemente se nos mezclaron las culturas y los sistemas políticos y económicos, estamos también comenzando a romper las fronteras de los mismos conceptos. Y pareciera entonces que ya no hay una diferencia entre lo que se concibe como política y lo que se concibe como economía, ¿sí? Tanto que tratan de fusionarlo en conceptos como neoliberalismo, ¿cierto? Que son como posturas políticas que determinan ciertas posturas económicas. Ese término es un poco discutido, a veces no, algunos dicen que no existe, pero es porque es un término que trata de mezclar como que un sistema político que va de la mano con cierto sistema económico. Ahora, la idea es que esto, lo que acabamos de trabajar, por ejemplo, es una especie como de aclaración de las lecturas que estamos trabajando. Pues, también espero que se vean el video que está propuesto en la guía y con base en esto comience y logren desarrollar de una mejor manera las actividades propuestas para el primer momento de autoaprendizaje en las 3 unidades o 3 espacios académicos que estamos integrados para este momento. Pues no siendo más, les dejo la bibliografía que es igual a la bibliografía que ustedes tienen en la guía y pues cualquier cosa quedo atento. Felicitaciones por las participaciones que están teniendo en el foro. De esa forma, digamos, lo que vamos bien y vamos a lograr un muy buen proceso si continuamos con la disciplina y el juicio que estamos teniendo. Ya no siendo más, pues muchas gracias y hasta luego.